Entonces vamos a seguir hablando de los 7 ensayos de la interpretación peruana, de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui. Vamos a continuar hablando acerca de la instauración de la República, ¿no? La independencia del Perú. Lo que decíamos en el anterior video era que la independencia se logró predominantemente por factores externos. Es cierto que hubieron algún tipo de revueltas internas dentro del Perú. No obstante, nos dice Mariátegui que el mayor impulso para que se concrete la independencia fue precisamente estas fuerzas externas, como por ejemplo el hecho de que ya otros países latinoamericanos se estaban independizando, y esto produjo casi por gravedad que también el Perú tenga estas intenciones hasta que se llegaron a concretarse, ¿no? Eso por un lado. Eh, por el otro, nos dice Mariátegui que hubieron intereses económicos tanto en Inglaterra como en Estados Unidos por esta independencia, ¿no? Ahora, instaurada la independencia, hubieron digamos que eh, cierto tipo de protección respecto de la comunidad indígena, del campesino, para que no se siguieran produciendo o produciendo los abusos que se realizaban en la colonia, ¿no? Una suerte de servidumbre, casi lindando con el esclavismo. Y para ello, pues, el Estado peruano promulgó varias leyes. No obstante, también promulgó otras leyes que favorecían la práctica del feudalismo, o sea, de que los terratenientes gamonales se apoderaran de mayores terrenos incluso, y de este modo prácticamente redujeran a poblados minúsculos estas comunidades o ayllus nativos, ¿no? Entonces, esa era la dinámica legal en este primer momento de la independencia. Lo que se produjo también es que el poder, la hegemonía de poder seguía en los latifundistas o gamonales. El sistema social, cultural era predominantemente medieval. En ese sentido, a pesar de que hubo un cambio legal, constitucional, digamos que en la práctica seguía viviendo casi como en la colonia, y estas leyes que protegían a los indios quedaron solo sobre el papel, porque si el poder está en la hegemonía gamonal, ¿ustedes creen que se va a llevar a cabo cualquier tipo de protección, a algún abuso por parte de los gamonales a los indios? No, definitivamente no, porque cuando el jurista, el abogado, podía ver de repente incluso algún tipo de asesinato que se llegase a cometer, digamos que la hegemonía del poder aplacaba estas fuerzas, y bueno, digamos que el sistema judicial no operaba de acuerdo a la legalidad, digamos, ¿no? Entonces, se seguía en la República viviéndose en un latifundismo, y nos dice Mariátegui, que incluso las condiciones del indígena en la sociedad empeoraron, ¿no? El latifundismo incluso se instauró con mayor vigor, y esto ocasionó, pues, digamos que mm, empeoró la situación de la población indígena. Bueno, esa era la situación, el panorama muy general en la República, en estos primeros años de la República. Ahora, más adelante, Mariátegui nos va a hablar acerca de ciertos, digamos, fenómenos, ¿no? Culturales, como por ejemplo la religión y la educación. Antes de pasar a la religión y la educación, voy a poder todavía señalar algunos apuntes más de esta problemática de latifundio, el indio, el gamonal, ¿no? Nos dice María Tegui que, por ejemplo, en este momento, en la República, el indio era ignorante y alcohólico. Siempre se hablaba también en Tempestades de los Andes, resalta mucho esto Valcárcel, el hecho de que se tilda al indio de un vicioso, ¿no? Un alcohólico que siempre para borracho tirado digamos, por los valles o por las praderas. También de su ignorancia. ¿Y cómo no va a ser ignorante si el sistema educativo no favorecía, digamos, la educación del indio? Más que todo la iglesia era la que de alguna manera altruista pues trataba de esforzarse en lograr esta educación, y también nos habla de la iglesia adventista o protestante, ¿no? La iglesia, perdón, la escuela cedía ante el poder feudal, nos dice Mariátegui. Hay un pasaje esto que condensa la visión que tenía Mariátegui respecto a esta problemática del latifundio entre indio y gamonal, ¿no? Nos habla, y lo voy a leer porque las palabras son bastante fuertes, ¿no? La conquista fue, ante todo, una tremenda carnicería. Los conquistadores españoles, por su escaso número, no podían imponer su dominio, sino aterrorizando a la población indígena. En la
cual produjeron una impresión supersticiosa. Las armas y los caballos de los invasores mirados como seres sobrenaturales. La organización política y económica de la colonia, que siguió a la conquista, no puso término al exterminio eh, de la raza indígena. El virreinato estableció un régimen de brutal explotación. La codicia de los metales preciosos orientó la actividad económica española hacia la explotación de las minas que, bajo los incas, habían sido trabajadas en muy modesta escala, en razón de no tener el oro y la plata, sino aplicaciones ornamentales y de ignorar los indios, que componían un pueblo esencialmente agrícola, el empleo del hierro. Establecieron los españoles para la explotación de las minas y los obrajes un sistema abrumador de trabajos forzados y gratuitos que diezmó la población aborigen. Esta no quedó así reducida solo a un estado de servidumbre, como habría acontecido si los españoles se hubiesen limitado a la explotación de las tierras, conservando el carácter agrario del país, sino gran parte a un estado de esclavitud. Entonces, ¿cuáles son los adjetivos que utiliza? Resaltemos, ¿no? Esto de carnicería en el momento de la invasión española. Después habla en la colonia de exterminio. En el virreinato habla de explotación. Y también en el virreinato de diezmar a la población mediante un sistema casi de esclavitud. No exactamente esclavitud, pero casi de esclavitud. Esto de hecho que tiene mucha controversia, ¿no? Hay autores que señalan que, sobre todo el discurso hispanita, que señala todo lo contrario, ¿no? Que si bien es cierto, hubo cierto tipo de abusos, no se llegó pues a palabras tan potentes como señala acá Mariátegui. Lo que sí resalta Mariátegui es que ¿cómo se llama? El virreinato empeoró la situación, o sea, agravó la situación del indio y no la mejoró, y que la colonia, con sus cosas positivas y negativas, digamos que tuvo en un estado de alguna manera un poco más favorable para la condición del indio, ¿no? Ya, ¿qué más nos dice? En la República, la conscripción vial reemplaza el régimen de mitas. Si bien es cierto, la mita es un sistema que se llega a abolir en la República, aparecen otros nuevos modelos que esclavizan al indio, como por ejemplo es la conscripción vial, el hecho de trabajos obligatorios para el Estado en el mejoramiento de vías, carreteras, tramos, y donde el indio trabajaba de manera, digamos, con salarios mínimos. Otro es el enganche, otro sistema que aparece en la República que tiene que ver con, mejor lo leo, ¿no? La minería casi totalmente en manos de dos grandes empresas norteamericanas. Eso es un punto, ¿no? En las minas rige el salariado, o sea, estas nuevas minas que ya son apoderadas por empresas norteamericanas, rige el salario, aparece el sistema asalariado por fin en el Perú, pero la paga es ínfima, dice. La defensa de la vida del obrero casi nula, la ley de accidentes de trabajo burlada, el sistema del enganche, que por medio de anticipos falaces esclavizan al obrero, coloca a los indios a merced de estas empresas capitalistas. Eso quiere decir que se le daba anticipos de cantidades de repente mínimas a los indios que veían un salario tal vez por primera vez en su vida y se sentían pues entusiastas, recibían esos honorarios anticipadamente, pero ese era el enganche, como que quedaban apresados, encadenados en la empresa como morosos, incluso como deudores. Son nuevas modalidades, ¿no? Esto de la conscripción vial, el enganche, y ya en la República, como bien, digamos, señalaba Mariátegui, las empresas inglesas como norteamericanas ya tenían cierto territorio ganado y ya tenían, digamos, en su poder no solamente trenes, sino también empresas mineras, ¿no? Habla de que el indio, a pesar de 100 años de república, no se ha hecho individualista porque tiene, digamos, cierto tipo de prácticas culturales, simbólicas, el comunitarismo, la solidaridad, el trabajo en equipo y en su propia cosmovisión, sus rituales, etcétera, que impiden de que, a pesar de todo, se convierta en un ser individualista, ¿no? Voy a leer algunos pasajes que también señala acá que me parecen muy, muy, muy interesantes. El indio, a pesar de las leyes de 100 años de régimen republicano, no se ha hecho individualista. Literal, lo dice Mariátegui, ¿no? El comunismo, en cambio, ha seguido siendo para el indio su única defensa. Sigue apelando que el indio o incluso los incas son comunistas, son sociedades comunistas, ¿no?
Subsisten aún robustos y tenaces hábitos de cooperación, solidaridad, que son expresión empírica de un espíritu comunista, el espíritu comunista en función de la solidaridad y el comunitarismo, ¿no? Esto, hay también, aparecen otros sistemas de, digamos, de relaciones económicas, como el yanaconazgo, ¿no? El salario reemplazaba al yanaconazgo. El yanaconazgo, o sea, ya existía en la colonia y el sistema salariado comienza a tratar de reemplazarlo. ¿Qué era el yanaconazgo? Tenía que ver con que el latifundista le daba una cierta porción de terreno, le cedía o lo prestaba para que el indígena pueda trabajarlo, pero a condición de que ese trabajo que realice en esa porción de terreno, de esa producción, le dé la mitad o las dos terceras partes al gamonal. Y no solo eso, también lo condicionaba a que realice diversidad de trabajos dentro de la hacienda, ¿no? Que tengan que ver con limpieza, cocina, acarrear objetos de un lugar a otro, etcétera, ¿no? Lo dejamos por ahí y continuamos en un siguiente video.